Me gusta el mundo. Que el amor es un oficio. Envejecer puede ser algo hermoso. El movimiento forma parte de mi vida. La voluntad en varias direcciones. La naturaleza humana es imperfecta. No se dan cuenta lo que hay que trabajar. Te ayuda a hacer que sientas. Palabras a medianoche, con Jesús Fonseca. Si un cáncer lo detectamos antes de que se disemine, la cirugía lo cura, lo extirpa y lo cura. Eso es una curación del 100%. El problema del cáncer es que en la gran mayoría de los casos no nos da una patología, no avisa. Y cuando nos avisa, ya nos avisa porque el tumor se ha diseminado. Y entonces, claro, ya el cirujano ya lo más que puede hacer es quitar el tumor primario, pero ya no puede quitar las células tumorales que se han diseminado por el organismo. Buenas noches. Es tal vez el oncólogo más prestigioso del mundo. Mariano Barbacid ha logrado increíbles avances en el estudio del cáncer. A él no le gusta que se digan estas cosas en público, no le gusta nada, no le gusta ni un pelo, porque dice que en España personalizamos demasiado. Pero bueno, ya saben ustedes que a los periodistas y a los locos se nos permite casi todo, así que espero que no le moleste que diga yo estas cosas. Es un honor, un honor. Muchas gracias por estar aquí, muchísimas gracias. Usted, que le toma el pulso a la vida, que no solo el pulso a la vida, sino el palpitar de la adversidad humana, y sin embargo es un hombre lleno de esperanza. ¿A que sí? Bueno, sí, porque la investigación es parte nuestra intrínseca, la esperanza, porque siempre vamos avanzando. No quiere decir que lleguemos, pero siempre avanzamos. Señor Barbacid, ¿cuántos, la mitad de los cánceres más o menos se llegan a curar? ¿Es así? Sí, se llegan a curar la mitad. Lo que sucede es que estas cifras hay que aclararlas, porque no quiere decir que todos los cánceres se curen la mitad, sino que hay algunos cánceres donde se cura un porcentaje muy alto, ciertas leucemias, afortunadamente ahora el cáncer de mama ya se cura en unos porcentajes muy elevados, pero al mismo tiempo todavía hay tumores donde la supervivencia a 5 años, que es como se mide oficialmente las curaciones en cáncer, pues todavía están en un 5, en un 10, en un 15%. ¿Y la otra mitad? Bueno, la otra parte, pues desgraciadamente no sobrevive los 5 años. En alguna conferencia de esas que le he escuchado, decía usted que hablamos del cáncer como si fuera una enfermedad. Exactamente. Y son muchas. Exactamente, eso es muy importante para que la sociedad entienda la complejidad y desgraciadamente tenemos esta palabra en castellano, cáncer, deberíamos de tener otra, que debemos decir enfermedades oncológicas. Eso sería mucho más informativo, pero desgraciadamente cáncer ya está con nosotros y va a seguir para siempre. Si no me equivoco, en alguna ocasión dijo usted algo así como que los medicamentos con los que se manejan los médicos a la hora de tratar un cáncer eran prehistóricos. Bueno, los que han sido anteriores, los llamados citotóxicos, la
quimio clásica, la quimioterapia clásica, los platinos, los taxanos. Esto ahora, afortunadamente, ha sido otro cambio muy importante que hemos vivido en los últimos 15 años, desde el año 98 que se aprobó el primer fármaco dirigido contra una diana molecular que se utiliza para el cáncer de mama, la Herceptina. A partir de entonces ya prácticamente casi la totalidad de los nuevos fármacos aprobados ya son dirigidos contra moléculas específicas, lo cual no quiere decir que no tengan toxicidad, pero ya la toxicidad es mucho menor. Lo que sucede es que tenemos 30 de ellos, tenemos solamente contra 30 moléculas mutadas en cáncer. Entonces, en aquellos tumores donde todavía no tenemos estos fármacos, hay que seguir aplicando la quimioterapia clásica, los platinos, los taxanos, que nos dan esa toxicidad tan grande que todo el mundo conoce, ¿no? Esos efectos secundarios que desgraciadamente hacen la vida del paciente de cáncer dura. Pero, ya digo, en los últimos 15 años los fármacos son cada vez mejores, cada vez menos tóxicos y la calidad de vida del paciente ha mejorado muchísimo. Decía usted ahora, don Mariano, que esos tratamientos hacen la vida del paciente dura. Y yo le pregunto, ¿hasta dónde compensa todo ese sufrimiento, toda esa penalidad? ¿Hasta dónde compensa cuando a veces el margen es tan pequeño? No sé, le pregunto. Bueno, ya digo, eso es un tema muy personal. Hay personas que evidentemente pues, pueden compensarles estos efectos secundarios, poder vivir 2, 3, 4, 5 años más. Esto es un tema muy personal que yo creo que solamente depende de la persona y del médico. No creo que esto sea un tema... también, como le decía antes, yo no estoy en el entorno clínico y afortunadamente no tengo que tomar este tipo de decisiones, ¿no? Pero eso yo creo que es un tema muy personal. Hay personas que realmente, y creo que es bueno el que se intente luchar contra la enfermedad. Eso quiere decir que tenemos energía y que tenemos una actitud positiva en contra de la enfermedad, no bajar los brazos. Pero en esa lucha contra la enfermedad de la que habla usted, ¿estamos hablando de que se puede vencer completamente al cáncer o son periodos? No, depende, ya digo, esto es que hay tantas variables. La primera variable es el tipo de cáncer, que como usted muy bien ha dicho, hay más de 100 tipos distintos de cáncer. Segundo, es el estadio del cáncer. Esto es fundamental. Y después depende mucho de los tipos de cánceres. Hay cánceres que son mucho más agresivos que otros y por consiguiente, ya digo, hoy en día que podemos secuenciar los tumores, podemos conocer todos los errores que hay en un determinado tumor, podemos afirmar con muy poco margen de error que no va a haber 2 tumores idénticos. Esto es el gran reto del cáncer. ¿Se llegará a curar el cáncer? Sí, ya se cura, pero ¿cuál? ¿Cuál? Es decir, hay tumores que se curan. De hecho, mama, pues hasta las curaciones 80-90%, ¿no? Pero claro, si me pregunta usted por el adenocarcinoma ductal de páncreas, le diré que muy poquita gente sobrevive los 5 años. Entonces, no podemos hablar de cáncer en general, tenemos que ir hablando de avances en determinados tipos de cánceres. Por ejemplo, en los últimos 2 o 3 años ha habido grandes avances en melanoma. Y, por ejemplo, ha habido otros cánceres donde prácticamente no ha habido ningún avance en los últimos años. Es decir, que en cáncer tenemos que hablar con apellidos, no podemos hablar solamente de cáncer, tenemos que hablar de un determinado cáncer y entonces ha habido cáncer donde se ha avanzado y cánceres donde desgraciadamente no se ha avanzado. ¿Y es verdad eso que dicen de que es muy determinante la actitud del paciente para vencer el cáncer? Bueno, es determinante lo que le decía antes. Creo que una actitud positiva siempre es determinante. Ahora bien, el proceso va por dentro y eso no lo podemos controlar. También es evidente que teniendo una actitud positiva puede ser que nuestro sistema inmune pueda ayudarnos un poco a combatir el cáncer. Una actitud positiva es siempre bueno para todo, ¿no? Pero claro, tampoco hay que dar falsas esperanzas de que alguien por tener una actitud positiva se va a curar. Es decir, va a depender del tipo de tumor que tenga y cómo ese tumor responda a los fármacos que se le den. Ojalá fuera todo cuestión de actitud positiva.
Dice usted que nunca ha hecho milagros ni espera hacerlos. Bueno, algunos sí ha hecho, ¿no? No. Milagros ninguno, no. Milagros no. Los milagros no tienen que ver con el... No, la ciencia es un proceso, tiene su método científico, un proceso reduccionista, donde de algo muy complejo tenemos que simplificarlo para poder estudiarlo y después tenemos que volver a la vida real, al mundo real. Tiene su método. El método científico hay que seguirlo con la máxima... ahora en este momento me sale la palabra... yo he conseguido, después de estar 24 años en Estados Unidos, hablar mal 2 idiomas. Entonces tenemos que ser lo más rectos, seguir el método científico sin apartarnos de ello, porque es la única forma de realmente hacer buena ciencia. Señor Barbacid, ¿por qué una persona sin antecedentes familiares, con una dieta equilibrada, sana, que no fuma, tiene un cáncer? Bueno, eso lo sabemos, esa parte se la puedo decir. Aquí el reto es decirlo en un tiempo corto. En este momento, en esta entrevista, tanto a usted como a mí se nos han dividido millones de células. Cada vez que una célula se divide, tiene que copiar la cadena del DNA, que son 3.000 millones de letras. En ese proceso se producen errores, porque la biología no es un ordenador, no es una máquina, no es algo exacto. Entonces, estos errores se van acumulando. Y cuando estos errores ocurren en genes que regulan nuestra homeostasis, que regulan nuestras funciones vitales, se nos puede producir un cáncer. Y eso no podemos controlarlo, no podemos estar dentro de nuestras células para evitar que cometan errores. Y a medida que nos vamos haciendo mayores, esa maquinaria de reparación que repara esos errores va funcionando cada vez peor y cada vez vamos acumulando más errores, y por eso el cáncer aumenta exponencialmente con la edad. Y cuanto más vivamos, más incidencia de cáncer habrá. Esto dicho en pocas palabras. O sea que con los años las posibilidades de tener cáncer aumentan. Efectivamente. Efectivamente. ¿Y frente a eso hay alguna solución mágica, alguna...? No, la solución mágica es morirse pronto, pero no creo que a nadie le sea atractiva esa solución. No, efectivamente no. Que el día esté lejano. Exacto. Decid cuando yo muera, y el día esté lejano. Efectivamente, de hecho, por ejemplo, esto no es una broma, es en África, donde la esperanza de vida es muy baja, pues el cáncer no es el problema que tenemos aquí, pero claro, eso es porque desgraciadamente... Mueren muy pronto, sí, no mueren muy pronto. Cuando regresó usted de Estados Unidos, creo que en cierta ocasión estaba usted viendo la televisión y de pronto apareció allí una ONG haciendo un llamamiento para que las personas que estaban escuchando entregaran los medicamentos que tenían en casa para el tercer mundo. Y entonces usted se quedó muy sorprendido y dijo, pero bueno, ¿cómo puede ser que la gente tenga medicamentos en casa? Pero qué desperdicio. Sí, es una costumbre que hemos tenido en España, también está derivada del hecho de que en España los medicamentos no se cuantifican, es decir, en Estados Unidos, yo cuando llegué allí me llamó la atención que la primera vez que necesité, no recuerdo lo que era, afortunadamente nada muy serio, fui a la farmacia y allí un señor sacó de un bote, me contó 8 píldoras, me los metió en un botecito pequeño y me dio las 8 que necesitaba. Aquí no, aquí en España hay que comprar pues paquetes de 20 o paquetes de 50 y evidentemente siempre nos sobran y la gente tiende a guardarlos, ¿no? Sí, efectivamente es una cosa que me llamó la atención, sí. Y eso es un despilfarro. Sí, efectivamente, es un despilfarro, porque si uno necesita 6 pastillas no tiene por qué comprar 20, máxime ahora que estamos en crisis. Y ahora que habla usted de la crisis, señor Barbacid, sin embargo, usted, siempre que le he escuchado hablar de crisis y hablar de situaciones adversas, pero es una persona
que cree en España, que cree en la potencialidad que tenemos, que piensa que aquí hay equipos de gente estupenda. ¿Es así o no es así? Bueno, es así, pero también siempre, ya digo, en la vida hay que tener una actitud positiva y la investigación es un camino arduo y estamos acostumbrados a ello. Pero como español me apena mucho esta actitud cíclica que tenemos. Es decir, hay épocas en las cuales invertimos en investigación y de repente todo va estupendamente. Europa se fija en España, que afortunadamente yo tuve la suerte de coincidir con esa época, ¿no? Yo regresé a España en el año 98, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas se puso en marcha en 2002 y en el 2011 éramos el número 12 del mundo, de todos los centros de investigación del mundo, no en cáncer, en todo. Y aquello fue, pues, para mí un orgullo y una felicidad inmensa. Pero en cambio ahora estamos entrando en este ciclo negativo donde todo va hacia abajo, donde vamos a perder todo lo invertido anteriormente, y esto no es la primera vez que pasa en España, ya pasó en los años 80, en los años 90. Es decir, somos un poco un país que nos, como dicen los americanos, nos disparamos en el pie. Y de excesos. Que realmente no tenemos una visión de futuro, por lo menos en el mundo de la ciencia. Invertimos, pero luego, si una inversión no se mantiene, sí. Esto es como todo en la vida, si no nos ocupamos de un mantenimiento del coche, el coche al final dejará de funcionar. La ciencia, la investigación, tiene que ser una inversión a largo plazo. Si se invierte en 5 años o 10 años y luego deja de invertirse otros 5, otros 10, no solamente no avanzamos, sino que perdemos lo que hemos avanzado en esos años de bonanza. Esto, desgraciadamente, es algo que algún día espero que entiendan los políticos. Por el momento no lo entienden. Bueno, hay muchas cosas que no acaban de entender, ya esperemos que entiendan. Poco a poco. Les estamos dando tiempo, vamos a ver. Esto me lleva a plantear lo siguiente, algo que también he leído en artículos que ha escrito usted y creo que también se lo he escuchado alguna vez. Dice usted que los científicos españoles, las personas que investigan en España, cada uno investiga lo suyo, lo que le gusta, lo que quiere, y echa usted de menos, bueno, pues que aquello esté más articulado, mejor organizado. Bueno, vamos a ver, hay que distinguir. El científico todavía es un artesano. Es decir, al científico no se le puede obligar a investigar en algo que no crea en ello. El científico, en cierto modo, es un poco un artista. Es como usted es un escultor y le digo, no, usted tiene que hacerlo de esta forma. No, usted lo hará de la forma que le salga de dentro, ¿no? Entonces, al científico no se le puede dirigir. Lo que se puede hacer es organizar la ciencia. Es decir, por ejemplo, en España, la mayor parte de los centros de investigación no tienen un objetivo fijo. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas es una excepción, donde nos concentramos en estudiar oncología. Entonces, yo nunca diré, hay que obligar a alguien que trabaje, que investigue en oncología, no. Habrá que incentivarle, habrá que darle más dinero y habrá que proporcionarle un centro, un entorno donde realmente pueda desarrollar su investigación de la mejor forma posible. Pero nunca obligar a un investigador a trabajar en algo que no le guste, porque nunca va a ser un buen investigador. Pero sí que hay que organizar la ciencia mejor, potenciarla mejor, dar más dinero para aquellas áreas que queramos potenciar y, sobre todo, facilitar que el investigador trabaje en un entorno donde pueda hablar con colegas, como podemos hacer, por ejemplo, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que está enfocado a una determinada parte de la medicina. Mientras que hay otros centros en España donde realmente no tienen un objetivo definido, sino simplemente investigar. Quizás esa parte sí que pudiera, aunque también hay que hacer investigación básica, a veces lo que se llama investigación no orientada, pero sí que echo de menos el que haya más centros enfocados a un determinado problema. Don Mariano, ¿le compensa a usted, le ha compensado a usted dejar todo lo que dejó en los Estados Unidos con todas las posibilidades que ahí tenía?
y venir a España y estar aquí. Sí, sí, por supuesto. Como ya le he dicho antes, para mí ha sido quizás la satisfacción más grande de mi vida científica el poder poner en marcha el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en 2002 y que en 2011 estuviera entre los 12 centros de investigación mejores del mundo, de más alta calidad, según un parámetro de calidad. Esto está hecho con números, esto no es una opinión, es algo medible, ¿no? Está medido por la calidad de las publicaciones. Estamos en el número 12 del mundo de todos los centros de investigación, más de 3.000 centros de investigación. Eso para mí ha sido una satisfacción tremenda. Lo hubiera hecho donde lo hubiera hecho, pero haberlo hecho en España, eso sí que es una gran satisfacción. Ahora lo que hace falta es mantenerlo. Y desgraciadamente en estos momentos el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas está iniciando una pequeña fase de declive que esperemos que sea solamente transitoria. Hablábamos antes, decía yo, que usted palpaba la angustia por la supervivencia, me imagino, al manejar todo eso. Y no directamente al no tratar pacientes, ya digo que es... Pero bueno, sí, evidentemente soy conocedor de ello y por eso también es lo que nos estimula a investigar, ¿no? Nos estimula a investigar el saber que hay un problema y que saber que hay mucha gente que está sufriendo y mucha gente que no se está curando. Eso lógicamente es lo que nos anima a seguir investigando, aparte de la curiosidad científica, que también es muy importante en un investigador. Y cuando habla usted, por ejemplo, que supongo que alguna vez hablará, con quienes tienen capacidad de decisión, me estoy refiriendo, por ejemplo, a los políticos, a las personas que tienen capacidad de decisión para dotar de recursos, para que las cosas funcionen. ¿Qué argumentos utiliza? ¿Qué les dice? Pues mire usted, no les digo nada. ¿Sabe por qué? Porque no me preguntan. No le preguntan. No, esto es una de las cosas que llama muchísimo la atención. Que en España, por ejemplo, bueno, pues no se trata de utilizar aquí falsa modestia, pero ahí está el resultado del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. A mí nadie me ha preguntado cómo lo has hecho y vamos a intentar repetirlo, o vamos a intentar basarnos en esta experiencia para hacer algo de calidad. A mí, hasta ahora, no me ha preguntado ningún político. Nunca le han preguntado a Mariano Barbacid. Políticos, ¿no? Nunca le han preguntado. Científicos sí, políticos no. Bueno, pues queda dicho. Y es el primer nombre de la oncología en el mundo. Por cierto, y siendo como es usted un hombre tímido, porque usted es una persona reservada, veo que hemos conseguido los periodistas romper un poco esa timidez, ya nos tiene menos miedo. No, a mí siempre... Lo que pasa es que cuando uno habla a una audiencia científica, pues no tiene miedo de decir algo porque todos nos entendemos, hablamos el mismo idioma. Cuando uno habla a la sociedad, pues siempre tiene un poquito de respeto de decir lo correcto, de no causar equívocos. Es decir, siempre es mucho más complicado hablar a la sociedad civil que hablar a un grupo de científicos donde todos sabemos lo que estamos hablando. Entonces, yo diría que soy reservado, pero no tímido. Está muy bien la matización, reservado, pero no tímido. Pues muchísimas gracias por este rato que hemos estado aquí juntos y por todo lo que usted nos ha dicho, por concedernos su tiempo, que es tan valioso. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado una semana más con nosotros aquí en Palabras a Medianoche. Hoy con Mariano Barbacid, lo repito, el primer nombre en el mundo de la oncología. Y además ya han visto, como siempre en estos casos, un hombre sencillo, sin tres ni revés. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias y hasta dentro de unos días. Buenas noches.